Si eres profesional, gerente o dueño de empresas, o eres un ingeniero que estás constantemente haciendo reuniones importantes, ¿no te ha pasado que en algún momento te quedas justo cuando va a empezar la conversación o la presentación, te quedas en blanco? Tu voz tiembla, empiezas a sudar, palpitaciones del corazón. Déjame decirte algo, no es falta de capacidad, no es tu profesionalismo. Y quiero decirte algo más, puede ser incómodo, te estás saboteando a ti mismo. Porque en ese momento, tu mente empieza a decir todos los pensamientos negativos que puedes tener en ese momento. Ahora, en los próximos minutos, te voy a mostrar cómo puedes tú hablar en público aunque tengas miedo, aunque tengas nervios, aunque tu voz tiemble. Porque precisamente eso es lo que hace que tu problema siga vivo, el tratar de controlar los nervios. Porque cuando entiendes esto, el miedo deja de ser el problema. Y hablar en público deja de ser una amenaza para convertirse en una herramienta. Es decir, tu miedo te va a ayudar a hacer la presentación con mucha más claridad y dominio. Sé que esto te puede sonar demasiado bueno para ser verdad. Yo también exactamente estaba allí, preparando, teniendo todo bajo control, pero en el momento más importante de la presentación me quedaba bloqueado, me confundía, no hallaba qué decir. Hasta que descubrí qué era lo que estaba pasando en mi mente en ese momento. Y allí todo cambió. Si eres alguien que necesita comunicarse eficientemente durante una presentación con dominio y control de la escena, este video es para ti. Desde pequeño yo siempre fui un niño muy parlanchín, me gustaba hablar mucho. Por eso me escogieron para que diera una poesía el Día de las Madres, delante de todo el colegio. Me sabía la poesía de memoria. Todo el tiempo la leía y la hablaba. Pero el día que tuvo la presentación, me quedé en silencio. Recuerdo perfectamente el momento. Lo peor no fue ese momento. Lo peor fue el regaño. Ese regaño quedó instalado en mí como no puedes equivocarte. No puedes hacerlo mal. Definitivamente eso definió mi vida de ahí en adelante. Desde ese momento, cada vez que tenía que hablar, lo que recordaba era, te van a regañar, lo vas a hacer mal, te vas a quedar pagado. Desde ese momento, cada vez que tenía que hacer una exposición, lo que sentía era miedo, sentía pánico. El hecho de ser evaluado, el hecho de poder ser juzgado, eso me paralizaba. Y eso fue una constante durante toda mi vida profesional. Aunque tenía el conocimiento, aunque sabía y tenía todo preparado, ese ruido interno, eso te van a juzgar, te van a regañar. Todo el tiempo ese patrón se repetía en mi mente. En la universidad, en mis estudios, en mi posgrado, todo aparecía lo mismo. En mi carrera profesional, cada vez que iba a presentarme, tenía eso. Al final lo logré hacer, pero era ese ruido interno y ese miedo que permanecía en mí durante toda la presentación. Fue en ese momento tan traumático para mí que decidí tomar acción. Definitivamente tenía un problema serio para hacer mis presentaciones. Y en eso decidí entrar al grupo de teatro de la universidad. Y allí aprendí que cuando yo tenía el guión bien armado, mi ensayo bien hecho, definitivamente logré presentar y hacer mis actuaciones sin ningún miedo. Me di cuenta que teniendo el control del guión, que teniendo mis ensayos hechos, yo podía hacer mi presentación ante cualquier tipo de público. Y entonces aprendí que, tenía que tener un guión, una pauta para mis presentaciones, saber lo que voy a decir y cómo lo voy a decir y tener todo bajo control. Y eso, cuando ya estaba en mi vida profesional, un día no pasó así. No pude controlar nada. Y en ese momento, cuando me dijeron, tienes una presentación en 15 minutos para unos directores, me di cuenta de que no tenía control, que perdí la capacidad de controlar la reunión. Y adivinen quién llegó de nuevo, el miedo escénico. Me paralicé, todo descontrolado. Tanto así que decidí parar la reunión y decir no, vamos a postergarla porque no estoy preparado para hacerla.
Y desde esa mala experiencia que tuve, decidí empezar a investigar sobre lo que me pasaba. ¿Por qué me pasaba eso? ¿Por qué perdí el control? ¿Por qué el miedo no lo lograba gestionar? Cuando me di cuenta de eso, de que el miedo era una cosa y mi reacción a ese miedo era otra, en ese momento todo empezó a cambiar. Empecé a funcionar junto con el miedo, aceptándolo. Y fue así como nació el libro Andate al carajo, miedo escénico. Este libro no es un libro más de motivación. Es una guía práctica en donde tú vas a aprender a desbloquearte aún en presencia del miedo. Además, vas a conseguir una forma clara de entender qué está pasando en tu mente en ese momento en donde más necesitas tener tu mente clara. Vas a conseguir unos ejercicios simples para dejar de engancharte con esos pensamientos negativos y que no funcionan y que te bloquean aún más. En el libro vas a conseguir una estructura práctica para organizar lo que dices sin depender de la memorización. Y vas a aprender también una rutina de aplicación de todas estas técnicas que puedes empezar hoy mismo una vez que leas el libro. Esto no es algo que lees y ya se te olvida. No lo pongo en práctica, no. Este libro es para que lo apliques. Y además te vas a dar cuenta del cambio en la primera lectura. Si comparas este libro, que es práctico, directo y que va al grano, con todo lo que puedes conseguir en el mercado, vas a conseguir 3 opciones. Vas a conseguir contenido gratuito que te informa, pero definitivamente no vas a conseguir ningún cambio. O vas a conseguir cursos largos, complicados, con técnicas, que a la larga te duran lo que dura el libro o lo que dura el curso. Déjame preguntarte algo. ¿Cuánto te ha costado no poder expresarte de la manera correcta o de la manera como te gustaría expresarte en una reunión de negocios, en una reunión profesional de tu empresa? Todo lo que te expliqué tiene su costo. Hoy no necesitas invertir cientos de dólares para lograr que tu miedo escénico desaparezca y lo tengas bajo control. Así que en este punto tienes 2 opciones. La primera es seguir tal cual, sin cambios, con tu miedo escénico, con tus problemas para hablar en público. O tomas acción hoy mismo y empiezas a cambiar tu forma de gestionar tus presentaciones. Con este libro te garantizo que vas a tener la posibilidad de hacer un cambio, una transformación en la forma como te comunicas. Pero tienes que decidir ahora, porque esta es la parte final de la presentación y no hay garantía de que esta oferta se mantenga en los siguientes días. Haz clic en el botón y accede al libro inmediatamente. Empieza a transformar la forma en la que hablas, incluso cuando el miedo escénico aparece. Nos vemos dentro.